Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6, 14 a 29. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este Evangelio no solo nos habla de Herodes, de Herodías o de Juan el Bautista. Nos habla de nosotros, de nuestras decisiones diarias, de nuestras luchas interiores y de esas pequeñas, o grandes, infidelidades que muchas veces justificamos para no complicarnos la vida. Herodes es un hombre dividido. Por un lado, reconoce que Juan es justo y santo. Por otro, no es capaz de cambiar. Le gusta escuchar la verdad, pero no quiere vivir conforme a ella. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Nos gusta escuchar una buena homilía, una reflexión que nos conmueve, una palabra que nos sacude, pero al salir del templo todo sigue igual. La verdad nos toca, pero no la dejamos entrar hasta el fondo. En la vida cotidiana esto se traduce en muchas situaciones concretas. Sabemos que algo no está bien en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra relación con los demás, pero preferimos no mover nada para no hacer olas. Sabemos que debemos perdonar, pero el orgullo nos detiene. Sabemos que debemos ser honestos, pero el beneficio inmediato pesa más. Sabemos que debemos cambiar un hábito, una relación, una actitud, pero nos decimos: más adelante. Juan el Bautista representa esa voz incómoda de la conciencia que Dios pone en nuestro camino. A veces es una persona concreta, un familiar, un amigo, un sacerdote, alguien que nos dice la verdad con amor. Otras veces es una inquietud interior que no nos deja en paz. Y cuando esa voz no nos conviene, hacemos lo mismo que Herodes: la encerramos, la callamos, la posponemos. Herodías, en cambio, representa algo todavía más peligroso: el rencor contra la verdad. No quiere escuchar, no quiere dialogar, no quiere cambiar. Prefiere eliminar al profeta antes que revisar su propia vida. En nuestra vida diaria, este rencor se manifiesta cuando atacamos a quien nos corrige, cuando desacreditamos a quien nos dice la verdad, cuando justificamos nuestros errores señalando los defectos de los demás. El problema no soy yo, son los otros. Así se endurece el corazón. Y luego está el momento del banquete, de la fiesta, del aplauso social. Herodes no quiere quedar mal ante los invitados. La presión del ambiente pesa más que la justicia. ¿Cuántas decisiones injustas se toman hoy por miedo al qué dirán?
Padres que no corrigen a sus hijos para no perder su cariño. Personas que callan ante una injusticia en el trabajo para no tener problemas. Jóvenes que traicionan sus valores para encajar. Cristianos que esconden su fe para no ser señalados. El juramento de Herodes es impulsivo, vacío, nacido del ego y del espectáculo. Y luego se convierte en una trampa. Así pasa también con nuestras palabras y decisiones apresuradas. Promesas que hacemos sin pensar, compromisos que asumimos sin discernir, elecciones que luego nos cuestan muy caro. El Evangelio nos enseña que una promesa injusta no obliga ante Dios, pero sí revela un corazón que ha perdido el rumbo. Juan muere decapitado, pero no derrotado. Mure fil. Y eso es lo que da miedo al mundo. Una persona libre, coherente, que no se vende, que no negocia la verdad. Juan perdió la cabeza, pero Herodes perdió la paz. Porque cuando se traiciona la conciencia, la tristeza se instala en el corazón. Hermanos, este Evangelio nos invita a revisar con honestidad nuestra vida cotidiana. ¿En qué aspectos sabemos la verdad, pero no la vivimos? ¿Qué voces proféticas estamos ignorando? ¿Qué decisiones estamos posponiendo por comodidad o miedo? Dios no nos pide heroicidades imposibles, pero sí fidelidad en lo pequeño. Decir la verdad, actuar con justicia, vivir con coherencia, aunque cueste. Porque cada vez que elegimos la verdad, aunque duela, nos acercamos a la libertad. Que Juan el Bautista nos enseñe hoy que vale la pena ser fieles. Que la verdad no mata, aunque incomode. Y que el silencio de la conciencia siempre sale más caro que el cambio de vida. Oración final. Señor Dios, que diste a Juan el Bautista un corazón libre y una palabra valiente. Danos también a nosotros una conciencia despierta y un espíritu fiel. Líbranos del miedo que paraliza, del orgullo que nos encierra, y de la cobardía que nos hace traicionar la verdad. Que sepamos escucharte incluso cuando tu palabra nos incomoda, y que tengamos la valentía de cambiar de vida, antes que callar tu voz. Haznos testigos humildes y firmes de tu reino, para que, como Juan, preparemos el camino del Señor, con nuestra vida, nuestras decisiones, y nuestra fidelidad cotidiana. Amén.